Como semana a semana y en este ciclo que comencé con filosofía y política, de encontrarme, reencontrarme, dialogar, reflexionar conjuntamente con aquellos que nos identificamos en un colectivo que llamamos G83, Generación 83, que fuimos parte de lo que fue esa semana de los estudiantes del año 83, en ese año particular de resistencia desde lugares distintos, ¿no? O sea, yo en ese momento estaba en la base social, estaba en el mundo de la iglesia, estaba en el mundo del compromiso de tratar de generar espacios de participación. Otros y otras estaban ya en la universidad. Yo entré recién en el 87 y en ese vínculo fueron construyendo distintas miradas, prácticas, compromisos y desafíos, ¿no? Entonces, bueno, es un placer invitar y ser en esta columna a Marcelo Pereira y a Elena Heinzen. Y va a estar también Gonzalo Tancredi, que va a estar en otro de los espacios de columna de diálogo. Entonces, lo primero que quisiera preguntar es, ¿qué les trae a la memoria esa etapa, esa marcha, esos compromisos? ¿Qué quisieran reivindicar en pocos minutos? Porque lo estamos transmitiendo para los uruguayos y uruguayas en el exterior, que no se ponen a escuchar media hora, sino algunos minutos, ¿no? Elena, Bueno, gracias Nelson por invitarnos a hablar. Me parece ¿qué me trae a mí a la memoria? Primero, digo, desde lo personal, es un momento constitutivo de mi personalidad, de mi forma de trabajar y de enfrentarme a cuestiones vitales, ¿no? El compromiso, el desafío, la innovación, desde lo personal. Eh, siempre agradezco haber pertenecido a esa generación que le tocó luchar este, por la desintervención de la universidad y por lograr la democracia. En una clave que quizás en aquel momento yo no era capaz de descifrar para nada, pero me sentí muy comprometida y yo siempre quiero aclarar porque una cosa es haber participado allá en el 83 y otra cosa es estar hoy muy movilizada por los 40 años que se cumplen o por los 20 años que se cumplieron que también nos movilizaron mucho. Yo en aquel momento era recién ingresada a facultad, era una militante de base, muy bien mandada, hacía todo lo que nos decían que teníamos que hacer, así que fui una más en esa muchedumbre que caminó hacia el Francini, básicamente. Sí, tengo todos los recuerdos de ese año 83 muy, muy fuerte, porque pasaban muchas cosas en la facultad y una no se ¿en qué perdía facultad ninguna. estabas Facultad de Arquitectura, de y arquitectura? militaba en el centro, en el glorioso SEDA, el Centro de Estudiantes de Arquitectura. Y adentro del SEDA me movía a nivel de, bueno, las asambleas de talleres, que así nos organizábamos, y en particular en la Comisión de Vivienda, que trabajábamos por la vivienda social, una cuestión que fue también muy fermental, porque empezamos, algo de lo que no se podía hablar en facultad, lo empezamos a hablar en paralelo desde la SEP, no era el SEDA todavía, ¿no? Tanto así que con una querida compañera, Sonia Prieto, fuimos las que armamos la casita que marchó en el SEDA, nosotras dos, y esto lo traigo porque este, es, nosotros nos reuníamos en un determinado lugar, no lo quiero hacer muy largo, pero el domingo de mañana, previa a la marcha, estábamos las dos solitas allá en un sótano del 5:30 armando la casita con cañas y nylon rojo, que no quedó muy bonita, pero bueno, marcamos nuestro perfil. Y nos mirábamos y decíamos, ¿qué estamos haciendo acá nosotras dos solas? Y estaban todos corriendo hacia conventuales y armando la marcha. Pero bueno, era el papel que nos tocaba, no estoy para nada arrepentida, al contrario. Por eso yo ahora con los 40, en los 20 fui muy activa y en los 40 estoy siendo muy activa para rescatar la memoria. Porque Elena, interesante lo que decís, ¿no? Desde los distintos lugares, ¿no? Porque a veces como que se reivindican los lugares como exclusivos o excluyentes, ¿no? Y desde distintos lugares se aportó en un tejido que en la medida que lo entramos a ver es lo que hace que se posibilitaran determinadas cosas, ¿no? Y a ti, Marcelo, ¿qué es lo que te trae a la memoria o qué querés compartir en la memoria en esta primera columna? Ojalá podamos hacer algunas más. Bueno, uno siempre, para empezar, recuerda con mucho cariño haber sido joven, ¿no? Porque nos tocó ser jóvenes en un momento complicado, ¿cierto?
crecer en dictadura nos robó muchas cosas, pero también nos dio como algunas oportunidades que creo que por lo menos una parte de la generación las supo aprovechar, ¿no? Eh, yo estaba en Facultad de Medicina, yo hice toda la carrera de medicina, después no me recibí de médico, me dediqué a otras cosas. Este, y en realidad, como decía, vos entraste a facultad en el 87, bueno, yo entré en el 77. Yo como generación, digamos, estaba un poquito crecido para la generación del 83, estaba más cerca del final de la carrera que del principio, pero bueno, fue un momento en que se cruzaron muchas experiencias eh, que no eran, para nosotros tenían un eje central en el movimiento estudiantil, en la creación de ACEP, pero eran muchas otras cosas, era, yo qué sé, toda la expresión cultural de aquel momento, la música, todas las cosas nuevas que había en la música, eh, un resurgir también para mí ahora, respectivamente, de toda la cosa periodística encarada buscando por dónde llevarla en medio de la dictadura, los títeres girasol, tantas cosas, Tato Martínez, El TUM que también Bloom. está cumpliendo sí, 40 años. sí, sí, bueno, era un momento, yo conservo agendas, y miro en las agendas mías de esos años, es enloquecedor la cantidad de cosas que uno hacía, y la diversidad de cosas que uno hacía, ¿no? Eh, entonces, me contaba hace poquito Roberto Elizalde que grabó otro programa acá con Nelson, bueno, que él había mencionado algo que hablábamos antes, pocos días antes de hoy, que a mí a veces me preocupa también esa idea que en la transmisión, como hay muchas cosas que denunciar de la dictadura y está muy bien, y tenemos que conservar la memoria de una cantidad de dolores que tuvimos y que tenemos. Este, a veces se pierde también la idea de que no éramos, no estábamos en un gran campo de concentración, con las torretas iluminándonos, controlados. Digo, éramos muchachos, estábamos descubriendo la vida, encontramos nuestra manera de construir también felicidad y libertad en medio de aquellos años. Y eso fue lo que nos salvó. Y eso fue lo que nos ayudó, en definitiva, a ganar, porque es una generación que en su territorio ganó. Ujú. Eh, digo, yo la primera vez que voté, lamentablemente, lamentablemente para los que me tuvieron que aguantar después, yo terminé ganando. Yo voté por primera vez en el plebiscito del 80, ¿no? Yo también. Entonces, claro, después perdí muchas veces, pero Sí, sí. en fin, en ese momento encontramos una manera de ganar y hay otra oportunidad que nos dio todo aquel horror. Yo creo que fue la oportunidad primero, de que para nosotros fue muy claro, no siempre es claro para los jóvenes, cuánto tiene que ver la política con todo lo demás de la vida, ¿no? Para nosotros es clarísimo porque la política, o la falta de política, o la política decía la dictadura, Ujú. nos coartaba en una cantidad de cosas que estaban mucho antes que el voto, nos impedía hacer una cantidad de cosas que queríamos probar, experimentar, descubrir. Este, y también nos dio la oportunidad como de construir una manera de hacer política, bueno, en ausencia de aparatos fuertes, nacionales, que nos encarrilaran por cómo tenía que ser la política. Pudimos tomar algunas decisiones, o por lo menos tener algunos deseos propios sobre cómo queríamos que fuera la política. Eso es una oportunidad valiosa. Reconocernos como seres políticos, porque mira, una de las cosas, la verdad, que te traes vos esto en la columna que hacíamos con Roberto, con Anabela y con Fernanda, yo les decía siempre, a mí me impacta mucho cómo repensar este concepto de los mundos de la vida de Habermas, ¿no?
Hoy, ¿quién ocupa los mundos de la vida? ¿Dónde se construye la política? Si es solo en las institucionalidades, en las estructuras o en los mundos de la vida, que es la cotidianeidad. Y nuestra generación tuvo la oportunidad de apropiarse de esos mundos de la vida para construir política, ¿no? Es decir, política como ser político, ¿no? Entonces, que se hacía desde los lugares donde se estaban, como tú estás relatando, Marcelo, de manera muy clara y sistemática, ¿no? Entonces, capaz que eso es algo que, como tú decís, nos da una mirada desde otro lugar, o como decía Elena, desde el lugar que yo estaba haciendo esa casita, estaba construyendo algo articuladamente con una red con otros, ¿no? Entonces, quizá para cerrar esta primera columna, digamos, ¿no? ¿Qué otro énfasis ustedes traerían, ¿sí? Porque me parece que instalaron un hilo conductor que lo tenemos que continuar, pero para que los uruguayos y las uruguayas en el exterior y que quieran escuchar esto puedan quedar desafiados, ¿no? Y creo que ambos desafiaron con alguna de sus reflexiones. ¿Qué más dirían como para cerrar esta primera columna? Bueno, si es desde el lado en el que yo me paré para plantear el tema de la memoria, es decir, desde cada uno estaba en otros, en lugares que en algún momento fueron anónimos, en otros no. Primero, visualizar eso, que en los 40 años, traer a la memoria, o sea, a la contemporaneidad, tiene determinadas, iba a decir costos, pero no son costos, sino valores, ¿no? Que cambian y hay que ver ese movimiento de hace 40 años a la luz de la contemporaneidad, me parece, ¿no? Y poder trascender determinadas cuestiones menores, como puede ser, o poder trascender el quedarnos solo en el recuerdo, Ujú, ¿verdad? interesante. Entonces, porque la tentación de decir, a volver a recuperar aquello, a volver a nombrar aquellos nombres que siempre estuvieron, o sea, sí, estamos muy agradecidos y agradecidas, pero han pasado 40 años y a la luz de estos 40 años han crecido otras generaciones sobre los hombros nuestros. Había alguien que decía que las generaciones crecen sobre los hombros de las generaciones anteriores. Y nosotros, creo que eso que decía Marcelo, como que ese vacío que generó la propia dictadura en la no política, no generó precisamente la posibilidad de pararnos pararnos más o menos en los hombros de la generación anterior, mirado allá en el 83. Y Porque capaz que descubrir qué era hacer política desde nuestra generación, creo que claro, capaz pero que tenemos que sobre todo permitirle a yo las estoy nuevas hablando, generaciones cómo están haciendo política hoy distinto como nosotros lo hacíamos. claro, pero me refiero a esa Sí, supuesta sí, sí. continuidad, ¿no? De generaciones de movimientos estudiantiles. Ujú, Nosotros tuvimos claro. esa oportunidad, esa ventanita de poder pararnos desde otro lado y de salir con medidas innovadoras, diferentes, a pelear el espacio público y el espacio de poder. Lo salimos de una manera totalmente diferente a la generación que nos había precedido y que estaba, digamos, en ese momento silenciada. Entonces Bien. digo, a la luz de estos 40 años han pasado, yo no soy demógrafa ni nada, pero podemos decir que hay dos generaciones que han pasado de movimientos estudiantiles. Y yo creo que el legado que nosotros dejamos es decir eso, párense en nuestros hombros, pero para hacer algo diferente, pero sin entregar el tema de la lucha por el espacio público y por la discusión sobre el poder. Lindo tema para instalar en un diálogo intergeneracional. ¿Vos? Yo les agradezco este bloque y comenzaré el próximo bloque con Marcelo. Muchísimas gracias por estar dispuestas y dispuestos. Canta la murga por otro carnaval.